Recordemos que estamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6. Hemos estado estudiando el Sermón del Llano. Hemos visto cómo Jesús nos está mostrando la esencia del cristianismo. Entendemos de este sermón que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Somos otras personas en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y fíjense que con base en esa realidad que somos, el Señor da unas orientaciones que son antinaturales. Expresa mandatos que un hombre común y corriente no podría vivir. El sermón del llano es para creyentes, es para los hombres y mujeres nacidos y nacidas de nuevo. Estas enseñanzas de Jesús son imposibles para el hombre viejo, para el hombre natural. Fíjense, por ejemplo, el mandamiento del amor o la regla de oro, cuya base también es el amor. Eso para un incrédulo es imposible. En cambio, Jesús nos deja por sentado que eso es para nosotros los cristianos, que eso ha de orientar nuestra vida espiritual, que nosotros debemos mostrar en nuestra cotidianidad las cualidades de Dios, lógicamente, sin ser perfectas como las de Dios, pero el mandato de Jesús está apuntando a eso. Tenemos que parecernos a Dios, tenemos que parecernos a Él, tenemos que ser como Él. Entonces, si somos regenerados por Dios, los atributos y cualidades comunicables de Dios han de manifestarse en nosotros. Por eso los mandatos que ya ha venido haciendo, que ya ha venido dándonos el Señor. Y fíjense que ahora aparece otro de gran importancia, clave para nuestra vida de fe. Fíjense cómo dice el Evangelio, versos 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Empieza ahora aquí en este texto el Señor a decirnos, no juzguéis y no seréis juzgados. Este precepto de Cristo ha sido mal entendido. Y muchas personas lo toman para defenderse de los demás cuando ellos hacen algo negativo y se les llama la atención. Si alguno nos hace ver un pecado, entonces podemos caer en el error de responder, hermano, la Biblia dice que no debemos juzgar. Hermano, entonces no me juzgue. O cuando, por ejemplo, a alguien se le habla del error doctrinal, la respuesta podría ser igual. La Biblia me dice que no debes juzgar. Entonces, pudiera ser un texto que se usa para callar cualquier crítica y para promover una falsa tolerancia al error. Hermano, no juzgues. ¿Quién eres tú para hacerlo? Esto es común en muchos hermanos. La conclusión que ellos sacan es no juzgues y ya la Biblia, eso es lo que dice y tenemos que seguirla. No debemos opinar y juzgar a nadie para así vivir en paz. Si juzgas, te juzgarán. Este mandamiento de no juzgar y no ser juzgado se ha tomado entonces así a la ligera. Se está entendiendo como si Jesús prohibiera todo tipo de juicio en la iglesia. Sin embargo, cuando uno mira tanto el sermón del llano como el sermón del monte, estos dos sermones echan por tierra esa posición. Lucas y Mateo son muy claros. Jesús nos llama a usar el juicio y Jesús nos llama a usar la crítica.
Miren cómo habla Jesús, por ejemplo, en Lucas 6, 43 y 45, ahí delante. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Mateo nos diría en 7:15 y siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo saber que alguien es un falso cristiano, un falso profeta, un lobo disfrazado de oveja, si no es por el análisis que se hace a su vida, si no es por la crítica que se le hace a su vida, si no es por la forma en cómo nosotros estamos viendo que la vida de esa persona está por fuera de los mandatos de Dios? El mismo Jesús nos está diciendo: analicen sus frutos y descúbranlo. Ahora la pregunta sería, si la iglesia descubre a un falso hermano, a un falso profeta, ¿se quedará callada? Ah, sí, ese es un falso profeta. Vamos a quedarnos callados. El mismo texto no nos está diciendo: guardaos de los falsos profetas. ¿Te quedarás callado porque no debes juzgar? ¿No les pondrás como falso maestro para que la iglesia se proteja y se proteja de este hombre que es falso? Entonces, Lucas y Mateo nos están llamando a la atención para que estemos alerta, para que usemos la crítica y el discernimiento para poder saber quién es bueno y quién es malo, quién es de Dios y quién no. Mire, por ejemplo, Judas. Judas nos dicen en 2 versículos, en el 10 y en el 12. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Está juzgando Judas? La respuesta es sí. Y lo está juzgando lógicamente como debe ser desde la palabra. ¿Cómo descubre Judas que estos hombres son animales irracionales? ¿Cómo descubre él que han seguido el camino de Caín? ¿O que se lanzaron por lucro en el error de Balaam? ¿O que perecieron en la contradicción de Coré? No fue porque porque Judas estudió la situación y entendió luego del análisis que estos hombres estaban en el error. ¿Ah? Aquí hay juicio. Y fíjense, no es discerniendo y juzgando con juicio crítico bíblico que los descubro. Claro, claro que sí. ¿Y para qué lo hago? Judas nos da la orientación para que esos hombres sigan en la iglesia. Y la respuesta es no. No los podemos dejar dentro de la iglesia porque sabemos el peligro que implica eso. No juzgó Pablo a la iglesia de Corinto, en donde se estaba predicando el error de la resurrección, de la no resurrección, perdón. No dice Primera de Juan en el capítulo 1, en el capítulo 2. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido. No lo recibáis. Tengo que discernir, tengo que hacer un juicio sobre la doctrina. Y una vez entiendo la doctrina que se predica, ¿qué me va a decir Juan? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido.
Mire lo que le dice Pablo a Tito. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Cómo se sabe si el hombre es causa de división? ¿Cómo se sabe si ese hombre es un hereje? Si no ejerce el juicio y la razón, si no se ejerce el juicio y la razón. Y si resulta tal como dice Pablo, ¿cuál es la respuesta que hay que dar en la iglesia? Deséchalo. Hermanos, y hay una cantidad de textos, muchos más, para decir que la idea que el Señor va a transmitir aquí en Lucas y Mateo, en ambos sermones del monte y del llano, no es que no se juzgue, sino que se sepa juzgar. Y como veremos más adelante, esto lo va a ir aclarando Lucas en este mismo discurso del capítulo 6. Así que las recomendaciones que siguen Lucas y Mateo invitan realmente a juzgar, a evaluar la vida de los demás para saber quiénes son en Dios, pero hay que saberlo hacer. Fíjense, lea los versos anteriores y lea los versos posteriores a este texto y se dará cuenta que sí, que sin duda alguna hay que ejercer el juicio, que hay que discernir, que hay que criticar a las personas para distinguir entre lo santo y lo profano, para distinguir lo justo de lo injusto. Si no juzgáramos, no habría disciplina en la iglesia. Póngase usted a pensar. Si un hermano está en pecado escandaloso, lo tenemos que dejar así. No dice el proceso en Mateo. Primero ve tú y habla con él y hácelo saber. Hermano, estás en pecado y estás cometiendo un grave error. Tienes que arrepentirte, tienes que buscar a Dios, tienes que volver al camino. No dice luego Mateo. Si no hace caso, llama a otros como testigos. Y otra vez se le dice al hermano, estás en pecado, estás fallando, estás en una situación que afecta a la iglesia, que te afecta a ti, que está denigrando la verdad de Dios. Y dice el texto, y si no obedece a los hermanos, entonces ve y díselo a la iglesia. Es decir, si no hubiera juicio, la disciplina no sería una realidad en la iglesia. Entonces, lo primero que debemos entender de este texto es que no es que el Señor nos está diciendo no juzguen. Lo que vamos a descubrir es que nos dice no juzguen, no condenen, pero porque se estaba haciendo mal. La idea es juzguen y condenen, pero de acuerdo con mis parámetros nos va a enseñar Dios. Así que Jesús no nos prohíbe juzgar y discriminar la conducta del otro por sus pecados, por sus errores. Así fallaría la iglesia. Si la iglesia no juzga y no corrige, ella misma corre el riesgo de llenarse de gente corrupta y con falsa doctrina. Repito, ¿cuál es el problema? Saberlo hacer. Y para eso la gracia y la misericordia son necesarias. El trato de Dios para nosotros ha sido de misericordia y gracia. Así tenemos que nosotros actuar cuando de juzgar, cuando de condenar se trata. Fíjense que en el texto anterior miramos la misericordia. Es uno de los aspectos importantes. Y la regla de oro, el otro aspecto importante. Fíjense el contexto donde está. El mismo Señor nos va a decir, tenemos que juzgar en amor. Tenemos que juzgar, pero en amor. Y tenemos que juzgar, pero con misericordia. No escondiendo el pecado. No diciendo al hermano, tranquilito, no hiciste nada malo, el pecado que cometiste no es tan... No es eso lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que nosotros debemos actuar en amor, en misericordia, en justicia, haciendo ver el pecado, pero siempre con la conciencia de que nosotros también somos como el que está siendo juzgado y podemos un día caer en la misma situación. Por eso tenemos que cuidar el corazón nuestro para no caer en el error de juzgar con orgullo y de condenar
como si fuéramos los de la autoridad para llevar al hermano a una sanción dura. No se trata de eso. Es necesario evaluar y tomar medidas con misericordia y con amor. Fíjense, e insisto, la regla de oro, juzgar en amor. Y al final del texto leído en la clase pasada, misericordia. Se nos pone entonces en alerta para que cuando juzguemos no seamos ni injustos ni faltos de amor al ejercer el juicio sobre los demás. Debemos ser cuidadosos. Un espíritu condenatorio es producto del orgullo humano. Eso es raíz de muchos males, el orgullo. Y de paso nos ponemos nosotros como los rectos y piadosos más que el otro, al estilo de la parábola del fariseo y del publicano. Uy, señor, aquel sí es el malo, yo soy el bueno. Por eso yo lo trato con dureza, porque él es malo y hay que juzgarlo con todo el peso de la ley. Sí, hay que juzgarlo con el peso de la ley de Dios, sí, es verdad, pero no con un corazón lleno de rabia, no con un corazón lleno de venganza, no con un corazón lleno de ira, sino con un corazón lleno de misericordia, lleno de amor y bajo la justicia de Dios. Ese es otra cosa. Tenemos que nosotros saber, como dijo un pastor, me gustó la frase, nosotros todos los días tenemos que luchar con el fariseo que llevamos dentro. Eso es verdad. Y si nosotros entendemos esa realidad, entonces juzgaremos con la conciencia que Cristo nos da de hacerlo en misericordia y amor, sabiendo que nosotros no somos mejores que el que pecó. Ojo con eso. Hay que hacerlo bien, a la manera de Dios. Hay que juzgar con fundamento. Juzgar sin fundamento es un error. Juzgar sin tener pruebas es ilógico. Juzgar de modo inmisericordia no es de la fe. Juzgar con imparcialidad, sin imparcialidad mejor. Juzgar sin imparcialidad es grave. Por eso juicio conforme a la misericordia, juicio conforme a la verdad, juicio conforme al amor, juicio en equilibrio. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a entrar a Samaria y no lo dejan? Aparecieron los santos apóstoles diciendo, y los orgullosos apóstoles diciéndole, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo sobre los samaritanos y los destruya? Jesús les dijo, oiga, un momentico, ¿de qué están hablando? Jesús les va a decir, ¿de qué espíritu son ustedes? Yo vine a salvar. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Jesús sabía que eran pecadores. Y seguro que Jesús era consciente de que si no buscaban la verdad de Dios se condenarían. Pero esa no es la forma de tratarlo. Tres cosas debemos saber al juzgar. Tres cosas necesitamos saber para juzgar y condenar como debe ser. En caso de disciplina, en caso de sanción. Necesitamos una perspectiva correcta de nosotros mismos. Debemos enfrentarnos con sinceridad a nosotros mismos y admitir la verdad sobre nosotros mismos. Somos tan pecadores como el que juzgamos. Todavía, aún siendo creyente, el pecado influencia sobre nuestra vida. No somos perfectos. Eso es lo primero. Lo segundo, necesitamos una perspectiva también correcta sobre los demás. Al igual que nosotros, ellos son pecadores justificados, los creyentes. Son pecadores justificados. Por lo tanto, ellos, al igual que nosotros, necesitan también de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, pero de la misericordia nuestra y de la justicia nuestra a la manera de Dios. Póngase usted a pensar, Jesús está para entregar la vida por nosotros, por todos los hombres. En Getsemaní,
le dice a los discípulos, ayúdenme, oren, oren. Y ellos se quedaron dormidos. Y Jesús aparece, los vio y descubrió a una cantidad de hombres allí, a un montón de debilidades. Y por eso les dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Les hizo ver la situación, pero miren cómo lo hace, reconociendo la condición del otro. Él sí lo puede hacer, porque él la conoce perfectamente. Entonces, necesitamos una perspectiva correcta del otro para no entrar en un juicio con ira, con rabia y sobre todo exagerado. Y tercero, necesitamos una perspectiva correcta sobre Dios. Y Dios tiene dos medidas perfectas al juzgar. Él es el verdaderamente justo y Él es el verdaderamente misericordioso y lleno de gracia. Recuerda, con las medidas para juzgar que uses, con ellas serás juzgado. En otras palabras, de acuerdo con lo que yo hago al juzgar, Dios tomará las pautas de lo que yo hice para entonces juzgarme a mí. Seguimos siendo pecadores, pero no nos prohíbe el juzgar Dios, pero tenemos que saber juzgar con gracia y misericordia, con justicia. Lo que este mandamiento prohíbe es la condenación dura, es la condenación crítica, inmisericordia, vengativa, sin entender a Dios, sin entender al otro y sin entenderme a mí mismo. Ojo con eso. Si actuamos mal en el juicio y la condenación, no nos sorprendamos que se nos juzgue y condene de la misma manera. Y fíjense que lo que sigue. Perdonad y seréis perdonados. No hay espacio en el amor del reino para guardar rencor o para vivir amargado. Esteban, al morir, perdonó a sus enemigos y no le importó lo hostiles que estaban siendo con él. Más que Esteban, Jesús perdonó a los que lo asesinaban. Y fíjense cómo actúan en justicia y en amor. Discernieron la situación en amor, justicia y misericordia, y juzgaron en justicia, en amor y misericordia, y sancionaron en amor, justicia y misericordia, y perdonaron en amor, justicia y misericordia. Eso es una respuesta de gracia. El espíritu de hipercrítica, que es movido por la naturaleza carnal, se preocupa de las personas y no de los principios y parámetros divinos para el juzgar y condenar y para perdonar. Este es el problema que muchos de nosotros podemos tener. Estamos más interesados por la persona que criticamos y juzgamos. Estamos más interesados en el deseo de condenarla más que eliminar el mal que hay en él, más que ayudarlo a salir adelante para que entre a ser parte del pueblo de Dios y sea salvo. Una persona que critica y juzga en Dios lo hará con la única intención de salvar al hermano, con la única intención de ayudarlo a derrotar el pecado, con la única intención de ayudarlo a derrotar el mal que lo domina. Se juzga para atraer a la vida eterna, no para hacer quedar mal al otro, no para arruinar al otro, no para humillar al otro y no para sentirme bien con el otro juzgado porque pudimos aplicar todo el peso de la justicia sin amor y sin misericordia. No, no se trata de eso.
Y miren cómo continúa. En la medida en que vayamos viendo el texto, nos vamos a dar cuenta por qué les estoy diciendo esto. Cada vez más el Señor aclara sobre esta verdad. Verso 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Otra vez, la enseñanza de Jesús es significativa. El cristiano da y da lo que debe dar en su justa medida de amor, misericordia y justicia. Juzga con justicia, condena y perdona en amor y misericordia. No abusa del otro, no se aprovecha de la caída del otro, no trata mal al otro, no se alegra del pecado del otro y no le restriega el pecado al otro. Fíjense que la Biblia dice que cuando alguien merece la disciplina, esa disciplina tiene que ser en amor. El mismo texto aplicado a Dios lo dice. Dios al que ama disciplina. No está diciendo que Dios está de acuerdo con el pecado. No está diciendo que no merece sanción. Lo que está diciendo es, está en pecado, hay que sacarlo del pecado, ayudándolo con la disciplina, con la única intención de que vuelva al reino. Esa es la intención de la disciplina. Que la persona vuelva al reino. Que la persona pueda ver en su pecado lo peor que pudo hacerle a Dios y de esa manera arrepentirse y volver al camino. Dios le da la gracia de la disciplina para que pueda ver el camino de regreso a su reino, aquel que ha caído. Fíjense cómo habla Pablo en la carta a los Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es la misma cosa. Alguien cayó en pecado. Nosotros somos espirituales. Hay que hacerle ver al hermano en la caída. Hay que hacerle ver al hermano la situación grave en que está. Hay que hacerle ver al hermano que lo que hizo está mal hecho. Y hay que ayudar al hermano a que vuelva al camino. Pero fíjense, otra vez Jesús, a través del apóstol Pablo, enseñándonos, considerándote a ti mismo. Ojo, tú no estás exento de no caer, perdón. Tú no estás exento de no caer. Tú como el hermano que cayó, en un momento dado puedes caer. Por eso dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Piensa entonces hacia dónde va el Señor con estos versículos. ¿Y qué va a suceder? Miren que nuestro juicio debe estar fundamentado en hechos verídicos, jamás en meras suposiciones o jamás en murmuraciones. Y debe hacerse en amor, misericordia y justicia. Fíjense cómo Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Había un hombre que había fornicado en la iglesia y mire Pablo cómo dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Está viéndolo? Pablo dice, yo he juzgado. Es que el pecado que se cometió en la iglesia de adulterio y fornicación, eso no es cualquier pecado, eso hay que sancionarlo. Y Pablo dice, ya yo juzgué y usted mismo sabe cuál es la consecuencia. ¿Qué va a decir Pablo? Échenlo fuera. Échenlo de la iglesia. Es decir,
que este hombre pierda todos los privilegios y toda la cobertura de la iglesia. Una persona que está en disciplina es una persona que lastimosamente y tristemente está sin la cobertura de Dios. No de la iglesia, de Dios. Aunque la iglesia es la que toma la decisión. Y por eso el peligro de estar en disciplina. ¿Pero para qué la disciplina? Para que las personas se arrepientan y busquen a Dios nuevamente. Y fíjense que en esa misma iglesia de Corinto, Pablo dice que cuando surgían hombres con acciones negativas o doctrinas dañinas para la iglesia, debía actuarse, debía sancionarse, debía juzgarse eso. Fíjense, acuérdense de Himeneo y Fileto en segunda de Timoteo. ¿Se acuerdan de segunda a Timoteo 2:17? Mire cómo dice el apóstol Pablo, segunda a Timoteo 2:17. ¿Qué dice Pablo? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Hay juzgamiento? Claro que hay juzgamiento. ¿Hay juicio? Sí, claro. Se está discerniendo la enseñanza de ellos y se saca como conclusión que hay un error garrafal y que hay que tener consideración con los hermanos, sí, claro, son pecadores como nosotros, pero hay que sancionarlos, sí, porque están desviando de la verdad a muchos y eso sí es peligroso. Lo va a hacer Pablo no solamente con Himeneo y Fileto, lo va a hacer Pablo con Figelo y Hermógenes. Lo va a hacer Pablo con Alejandro el Calderero, segunda de Timoteo. Búsquelo ahí en segunda de Timoteo 4:14. Mire cómo lo dice Pablo. ¿Qué hace Pablo con Simón el Calderero? Perdón, con Alejandro el Calderero. Mire 4:14. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras obras. ¿Qué dice Pablo? A esta gente hay que sancionarla. Y a esta gente no hay que tenerla cerca. Eso es lo que está diciéndonos Pablo. A esta gente no hay que tenerla cerca. ¿Se acuerdan que Juan también lo hizo con Diótrefes en la tercera carta? Y fíjense, en cambio, la evaluación que hace Juan de Demetrio es todo lo contrario. Juzga a Demetrio. ¿Y cuál es la conclusión que saca Juan de Demetrio? Que es un hombre de Dios, es un testigo de Dios, es un hombre del Evangelio. Así que podemos utilizar este versículo para decir que Dios está diciendo que no juzguemos. No, no es eso. Si no, la iglesia estaría llena de herejes y de pecadores que hacen de las suyas. Si no, ¿para qué se nos llama a estar pendiente de la iglesia? Si no, ¿para qué se nos llama a actuar cuando alguien peca? ¿Se acuerdan de Santiago? El mismo apóstol Santiago, ustedes lo han leído también y ya lo hemos estudiado en el capítulo 5. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano, mire, estás en pecado, estás mal, te has desviado de Dios, vas camino al infierno, arrepiéntete, conviértete, busca a Dios. ¿Hay juicio? Claro que hay juicio. Mire, hay crítica, claro que hay crítica, pero llena de misericordia y de amor, porque siempre se está pensando en que el otro vuelva a la salvación.
Y por eso Santiago nos va a decir aquí en 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros según el texto bíblico? Pues, lógicamente, siguiendo la enseñanza de Jesús. Jesús nos está hablando muy claro. El Señor nos está diciendo de manera precisa, no juzguéis y no seréis juzgados. En términos simples, si juzgas mal, serás juzgado mal. Si juzgas bien, seréis juzgado bien. Igual condenas bien, serás condenado bien. Perdonas, te perdonarán. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahora termina Pablo diciendo, dad y se os dará, Lucas diciendo, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. De nuevo, el Señor nos está diciendo hermosamente cómo Dios quiere entonces que actuemos ante estas circunstancias de juzgar, de condenar, de perdonar. Yo al juzgar le doy a Dios la forma y el medio para que me juzgue a mí. Por eso yo tengo que saber juzgar y tengo que saberlo hacer. El apóstol Pablo nos da ejemplos de juzgamiento y ya los vimos. Acuérdese que él invitaba a los creyentes a juzgar sus palabras. Pablo va a decir, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Pablo está diciendo, critíquenme, pero critíquenme bien. ¿Se acuerdan cuando los dones de lengua? Él dice, así mismo los profetas que hablen 2 o 3 y los demás critiquen. Pero hagámoslo bien. Hagámoslo bien. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a cómo lo hago, yo le doy a Dios elementos de juicio para mí. Ahora fíjense, repito el texto. Si lo hago bien, hay una respuesta de bendición. Una respuesta de bendición. Se me devolverá en bendición, se me devolverá en gracia, se me devolverá en abundancia. Doy un buen juicio, administro la justicia como es, en amor y misericordia, doy eso. Y dice el texto, y se me dará una medida buena, apretada y remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. El Señor me está diciendo, se te devolverá más de lo que tú has hecho. Porque primero Pablo, Lucas usa un texto, una figura de su tiempo. A usted le dicen, aquí te doy esta bolsa para que la llenes esta mochila para que la llenes de frijol. Y yo la lleno, y ya yo veo que está lleno y ya me voy. El otro la está llenando, pero está apretando el grano hacia abajo. Echan y aprieta, echa y aprieta, echa y aprieta, echa y aprieta. Al final, ¿cuál lleva más frijol? Y es la misma mochila. El que apretó más. El que trató de cerrar los espacios entre semilla y semilla. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y utiliza otra figura, dice, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. El vestido de las mujeres y de los hombres, en la parte de abajo de las piernas a la rodilla, eso se le llamaba regazo. Era como una especie también de mochila ahí sin querer.
Y dice el texto bíblico que también ahí en nuestro regazo, es decir, en esa bolsa que yo llevo en el vestido, o esa figura de la bolsa en el vestido, eso se llena y hay abundancia. ¿En qué sentido? En que se me está dando más de lo que yo esperaba. Se me está dando más de lo que yo esperaba. Es la misma figura. Si yo tomo esa bolsa y la voy apretando en la medida en que me van dando, yo llevo más de lo que yo esperaba. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él me dará a mí, me tratará a mí con mucha misericordia al punto que yo estaré recibiendo más de lo que merezco. Ahí está otra vez misericordia y gracia. Y otra vez, con la misma medida con que midas serás medido. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cómo vivimos con los demás? ¿Cómo es nuestra forma de comportarnos con los demás? ¿Cómo es la forma de señalar y de juzgar y de criticar para condenar y dañar? ¿O para llevar al otro al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios y de tu reino? Eso es lo clave, hermanos. Yo espero que esto haya quedado entendido. Fíjense que eso pasa en la vida diaria. Quiero terminar, ¿recuerdan el Evangelio de Juan? Cuando una mujer es encontrada en el acto mismo de adulterio, ¿cuál era la intención de los que llevaban a la mujer, de los escribas y fariseos? Condenarla y hacer ver cuán justos eran ellos y cuán juzgaban ellos de duro el pecado de la mujer, porque estaban pidiendo, de acuerdo con la ley de Moisés, que ella fuera apedreada. ¿Qué les va a decir Jesús? Si aquí vamos a apedrear por pecado, entonces ustedes también deben ser apedreados. ¿Está diciendo Jesús que está de acuerdo con el pecado? No está diciendo eso. Porque Jesús le va a decir a la mujer, pecaste, los que te condenaban no están, vete y no peques más. Jesús es claro. Él no está de acuerdo con el pecado y él perdona el pecado y hace que la mujer se vaya perdonada. Es lo que está lógicamente haciendo es una acción que lleve a escribas y fariseos a pensar en ellos mismos para juzgar, en Dios mismo para que se den cuenta cómo juzga Dios y en el otro para que se den cuenta que el otro no es perfecto, que la otra en este caso no es perfecta. ¿Quién le tiró la piedra? Ninguno. La declaración de Jesús dio un giro de 180 grados a las cosas. Porque ellos, dice el texto bíblico, que fueron acusados por su conciencia y salían uno a uno, dice, comenzando por los más viejos. Y ya veremos cómo en los textos que siguen, Jesús nos sigue ilustrando cuando nos va a decir de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, que está muy relacionado con lo que acabamos de ver. Entonces, hermanos, antes de emitir el juicio sobre los demás, debemos hacerlo a la manera de Dios. Viendo a los demás en lo que son y viendo a Dios actuar en justicia, en amor y en misericordia. Sin acolitar el pecado. Sin acolitar el pecado. Espero que pensemos en esto, que meditemos en esto, para que entonces esto nos sirva para ayudar a los demás y hacerles ver que están en pecado, que necesitan la ayuda de Dios y que deben volver a Dios para que sigan así, gozando del amor de Dios, de la vida eterna, de la salvación.
Padre nuestro que estás en el cielo, Dios todopoderoso, Dios eterno, te damos las gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza que nos das hoy, que nos orienta, Padre, a saber juzgar, a saber hacer las cosas en este sentido, siempre guiados por ti, que actúas en perfecta justicia, en perfecto amor y en perfecta misericordia. A nosotros nos falta mucho por hacer y por hacer este tipo de juicios de acuerdo con tu medida. A veces queremos es vengarnos del otro y restregarles el pecado por nuestro orgullo, hacerles ver que están mal y que no merece estar con nosotros y lo echamos como un perro. No, no, Padre, no se trata de eso. Hay que juzgar el pecado, hay que sancionar el pecado, hay que aplicar disciplina, es verdad. Hay que echar al que predica falsa doctrina. Eso es verdad, pero hay que saberlo hacer. Y saberlo hacer siempre a la manera tuya, para no dejarnos llevar por nuestro corazón orgulloso y pecaminoso, que lo haría muy diferente, quizás con rabia y con odio. Gloria a ti, Señor, porque nos amas y porque nos muestras siempre el mejor camino para un actuar en justicia, en amor y en misericordia. A ti, Dios Trino y Dios Uno, todo honor y toda gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén.